Cordial saludo, mi nombre es Dylan Yesid Colorado Patiño, estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este espacio compartiré resultados del proceso de investigación realizado en el marco del curso de Comunidades Étnicas y de Derecho, abordando una problemática urgente y compleja en nuestro país, que es el desplazamiento forzado en las comunidades étnicas en el departamento de Cundinamarca. En este análisis vamos a integrar los escenarios 2, 3 y 4 que nos han permitido diagnosticar, contextualizar jurídicamente y proponer una metodología de acción para frenar esta realidad y desde un enfoque intercultural participativo y de justicia territorial. Como introducción, tenemos un diálogo ampliado debido a que Colombia es tristemente uno de los países con mayor número de personas desplazadas internas en el mundo, con más de 8,8 millones de víctimas reconocidas oficialmente según la Unidad para las Víctimas. El desplazamiento forzado no es simplemente la pérdida de un territorio, implica el desarraigo, la ruptura del tejido social, la pérdida de identidad y la afectación profunda de los derechos fundamentales de las comunidades enteras. En el caso de los pueblos étnicos, como los indígenas muiscas, las comunidades afrodescendientes y campesinas organizadas, este fenómeno constituye, además de un ataque a su existencia colectiva, a la forma de la vida ancestral y de sus raíces espirituales debido a su cercanía con la Tierra. A través de este ejercicio investigativo vamos a abordar esta problemática del diagnóstico jurídico, histórico y metodológico para construir propuestas que dignifiquen a estas comunidades. Como diagnóstico de la problemática en el escenario 2, nos centramos en el análisis del desplazamiento forzado en Cundinamarca. Aunque históricamente se ha visibilizado menos que los departamentos como lo es el Chocó o Antioquia, Cundinamarca ha sido escenario de desplazamientos masivos, particularmente en municipios rurales como La Palma, Jacopí, Caparrapí, San Juan de Río Seco, Soacha y la región del Sumapaz. En estas zonas del conflicto armado, la disputa por recursos naturales, el narcotráfico y la débil presencia estatal ha generado olas de desplazamientos que agudizan entre las décadas de 1980 y los años 2000. Las comunidades más afectadas han sido los pueblos indígenas, muiscas, y las comunidades afrodescendientes y la población campesina organizada, quienes han sufrido no solo la pérdida de su territorio, sino también formas de vida, su cultura y su autonomía. Uno de los casos más representativos es el municipio de Soacha, que hoy alberga más de 80.000 personas desplazadas, muchas viviendo en condiciones de precariedad extrema. En las causas del desplazamiento forzado son múltiples y estructurales. En primer lugar, la presencia de grupos armados ilegales, como las FARC, el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia, utilizaron el desplazamiento como estrategia de guerra para el control territorial, siendo el segundo lugar en el que encontramos la presión ejercida por proyectos extractivos y megaproyectos que han instalado sin consulta previa, afectando territorios ancestrales y comunidades enteras. También debemos mencionar la violencia contra líderes sociales, el desalojo sistémico de tierras y la falta de garantía para el territorio digno, como factores determinantes en esta problemática. Estas causas no solamente generan desplazamiento, sino que también generan revictimización y la pérdida de la cultura ancestral, debilitando la cohesión comunitaria y perpetuando el círculo de exclusión. En un escenario de marco normativo étnico, pues en el escenario 3 realizamos un análisis profundo del marco normativo que protege los derechos de las comunidades étnicas frente a los desplazamientos forzados. En esta parte, en la Constitución Política de 1991, que reconoce el carácter plurétnico y multicultural del Estado colombiano, especialmente en sus artículos 7 y 329 que protegen la diversidad de los derechos colectivos sobre el territorio. La ley 70 de 1993 garantiza los derechos de las comunidades afrocolombianas sobre sus tierras ancestrales.
mientras que la Ley 1448 del año 2011 o la Ley de Víctimas, conocida comúnmente, reconoce el enfoque diferencial y establece mecanismos de restitución y reparación integral a las víctimas. También analizamos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado a realizar una consulta previa, libre e informada en decisiones que afecten a los pueblos étnicos. En la sentencia de la Corte Constitucional T-025 del 2004, junto con los autos 004 y 005 en la Corte Constitucional, obliga al Estado colombiano a adoptar planes que salvaguarden especialmente a los pueblos indígenas y afrocolombianos en un conjunto jurídico que configura una arquitectura legal robusta orientada a la protección étnica y territorial. Fortalezas del marco jurídico colombiano. Entre las principales fuerzas de este marco normativo es el reconocimiento de los derechos colectivos, la propiedad inalienable de los derechos ancestrales y el principio de consulta previa como requisito para cualquier intervención estatal o privada. Además, la Ley 1448 introduce por primera vez un enfoque diferencial en las políticas públicas para víctimas, reconociendo que los pueblos étnicos requieren medidas ajustadas a su cosmovisión, espiritualidad y la forma de vida. Estos avances han sido participativos en sus comunidades, la movilización social, y han servido como herramientas jurídicas para frenar proyectos extraídos, exigir restitución y garantizar autodeterminación de los pueblos. En definitivamente, Colombia cuenta con uno de los marcos jurídicos de avanzada que reconoce a los pueblos étnicos como sujetos de especial protección constitucional. El marco jurídico tiene unas debilidades. Sin embargo, la existencia de estas normas no ha sido una garantía aplicada efectiva. La mayoría de los procesos de restitución avanzan con lentitud. Muchos títulos colectivos siguen sin tener una protección real y persiste la inseguridad jurídica sobre todos los territorios ancestrales. Además, hay una ausencia de presencia institucional en las zonas rurales y una falta de articulación entre los niveles del gobierno central y territorial. Una consulta previa en muchos casos se realiza de manera formal y sin respetar los criterios culturales de las comunidades. Y lo más grave es que muchos líderes que defienden estos escenarios son amenazados o asesinados en sus propios territorios. Estas faltas evidencian que aún existe una brecha significativa entre lo que dice la ley y lo que se vive diariamente en los territorios. Un plan de acción propuesto para poder frenar esta situación, y lo diseñamos en el escenario 4 bajo un plan de acción participativo territorial con enfoque intercultural para atender el desplazamiento forzado en comunidades étnicas en Cundinamarca. Este plan se estructura bajo 5 líneas estratégicas. La primera, diagnóstico participativo. El territorio mediante asambleas e historias de vida y cartografía colombiana. Segundo, formación de derechos étnicos territoriales, con talleres sobre leyes claves y herramientas jurídicas en las comunidades étnicas y afrodescendientes. Tercero, fortalecimiento de la consulta previa, atendiendo los comités y creación de protocolos con criterios culturales. Cuarto, proyectos productivos sostenibles en los territorios como es la agricultura ancestral, el turismo comunitario y las artesanías. Y como quinta línea de acción tenemos el monitoreo y la veeduría ciudadana para evaluar el cumplimiento del plan con indicadores étnicos territoriales, donde se busca que las soluciones no vengan impuestas del parte del Estado, sino construidas desde las voces propias de las comunidades. Y los indicadores de éxito, para asegurar la efectividad del plan, se propone los siguientes indicadores medibles, como lo son el número de comunidades caracterizadas a través de diagnósticos participativos, las personas capacitadas con enfoque diferencial, especialmente mujeres y jóvenes,
proyectos productivos implementados en cada grupo étnico, familias reconocidas o reubicadas con apoyo técnico y social, mesas de control comunitario activas para garantizar transparencia. Estos indicadores permitirán no solamente hacer un seguimiento técnico, sino también político y cultural en el cumplimiento de este plan. Como reflexión y para concluir esta investigación, nos deja una reflexión profunda. Y es que en Colombia no solamente basta reconocer la diversidad étnica, sino que se requiere garantizar las condiciones materiales, simbólicas y culturales para la construcción de dignidad, justicia y autonomía en los territorios. El desplazamiento forzado no es solamente un fenómeno aislado, es una herida histórica que exige reparaciones reales con la presencia estatal activa, el protagonismo comunitario y la articulación de las diferentes entidades públicas y privadas. Este ejercicio me permitió no solamente comprender la realidad de los pueblos étnicos, sino que también me permite ver mis habilidades para fortalecer como investigador, ciudadano y futuro servidor público y estar comprometido con los derechos humanos y la justicia territorial. Muchísimas gracias por escuchar.